Shalom y bienvenido a la clase de esta noche. Estamos continuando en la clase de esta noche lo que es la autenticidad del Evangelio de Mateo. La autenticidad del Evangelio de Mateo. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí en vivo a través de AI Yeshiva. Y vamos a continuar con este estudio de Mateo, viendo la autenticidad. Y en esta noche en particular vamos a tener algo bastante interesante de ver y de profundizarnos. Vamos a comenzar al capítulo cuarto de el Evangelio, el llamado Evangelio de Mateo, donde se narra lo que es el supuesto tentación de Jesús. Y voy a leer del capítulo cuarto, verso 1 hasta el verso 11. Vamos a enfocar simplemente en este aspecto de lo que es la tentación de Jesús. Y estoy leyendo de la versión Valera, Reina de Valera 1960 revisada, y así puedes ver que hay diferentes, obvio, traducciones, pero vamos a estar enfatizando cosas que están en el texto, en el original, y lo que no está en el texto, y decir y enseñar por qué no está y quién dice que no está, y algunas cosas también que aparentemente es un poquito contradictoria. Pero vamos a comenzar el estudio en esta noche, porque al fin y al cabo lo que queremos ver es si Mateo es algo que es confiable como una escritura sagrada. Ya hemos estado viendo, por favor, aquellos que saben cómo es nuestra metodología, sí le invito que siempre tengan a mano su marcador, los tres colores de marcador, para así si vemos algo ahí en el manuscrito de la copia del original que no está presente, removerlo, así ya sabrán qué es lo que hay y lo que no hay en los manuscritos más confiables del Evangelio de Mateo. Ahora comenzamos con Mateo capítulo 4, verso 1, leyendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, algunas versiones dice Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Alguna traducción dice, vino en él el tentador. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Cuando el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo, le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y esto se halla en el Salmo, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez que le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto le daré si postrado me adoráis. Entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, quiero que oigan esto, a Él solo, déjeme repetirlo, a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dijo, y he aquí vinieron ángeles y les sirvieron. Vamos a parar aquí un momento, porque queremos entrar literalmente en este versículo un poquito más profundo, quizás un poquito más profundo que quizás su pastor o su líder, o aún en sus comentarios bíblico-cristianos le han inculcado. Primeramente estamos mirando esta fuente de los manuscritos, de varios manuscritos del griego y sus copias que fueron presentados, que fue el producto de muchas de estas traducciones, incluyendo la Septuaginta, que ellos que están fuera de lo que estamos estudiando pueden repetir los primeros capítulos, clases que hemos dado sobre Mateo, para que puedan estar al tanto de estas clases. Primeramente, lo que vemos en el verso 1, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Algunas versiones dice el Espíritu Santo. La versión de Boch Eben Habohan usa la expresión Haruach HaKodesh,
que dice aquí Baruch HaKodesh, en el Eben Bogen, que es una traducción de un griego más antiguo. Ahora, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el Satán, hallamos aquí donde halló Mateo esta fuente. Es decir, tenemos que entender que Mateo está escribiendo un testimonio. ¿Quién le dijo a Mateo que Jesús fue llevado a esta tentación? Es una buena pregunta. Además, solamente Jesús habría de conocer sobre este incidente, como yo le vamos a demostrar en un momento, que esto es solamente Jesús había experimentado. No había testimonio o testigos que pudiera haber visto esto suceder en él. Este pasaje entero de que Jesús está siendo tentado por Satán, muy probablemente, dice muchos de los eruditas cristianos, es una fabricación, sea por Jesús mismo o por el escritor que menciona a Jesús que fue tentado, con el fin de crear una comparación entre él y Moisés cuando fue él llevado y estuvo con Dios 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y eso vamos a ver ese paralelo aquí en el verso 2. Pero algo más profundo. Obvio, esto es algo que podemos entender simplemente al leer estos 11 versos, pero no quiero dar lo que se llama imposición de interpretación sobre esto. Hay algo más problemático sobre el verso 1 que muchos de ustedes no se han imaginado. Si usted lee la carta de Santiago, que es supuestamente el hermano de Jesús, el hermano carnal, el que había recibido la tradición más cercano de su propio hermano, Santiago, en la carta de Santiago, el capítulo 1, comenzando con el verso 13, algo interesante que él le escribe a los judíos del que eran dispersados por las 12 tribus, por las naciones, que supuestamente seguía el movimiento. Esto es una nota interesante a los Nezaritim, que le gusta enfatizar la idea que el movimiento era un movimiento judío y histórico, así basado como lo que era Hasbe Shalom o Hasbe Jalila, el movimiento de Jabal, parecido así, ese tipo de movimientos hasídicos, ortodoxos, que creían que Jesús era el Rebe o el tipo de Mashiach potencial. Bueno, algo muy importante que hay que entender en este concepto de tentación y todo, en la cual Santiago realmente expresa el concepto antiguo judío del concepto de ser tentado por Dios. Y leemos en el capítulo 1, verso 13, que ninguno diga cuando es tentado, de Dios me viene esta tentación. Espérate, ¿qué? Que Dios le viene esta tentación, si Dios lo está llevando a uno a esta tentación. Espérate, esto contradice lo que dice el verso 1 de Mateo. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, o el Espíritu Santo, depende de Eben Bohan, lo que es el manuscrito de la desconstrucción de los Nezaritim. Gran problema hallamos aquí en contradicción de las palabras de Jacob, Santiago, el hermano de Jesús. Y dice, porque a Dios no le viene tentaciones, ni tampoco tienta a nadie. ¿Qué? Jacob, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios no tenta a nadie? ¿Cómo esto es posible? Aquí me acaba de decir Mateo claramente que Jesús fue tentado por Dios, que Jesús fue llevado a la tentación por Dios, a ser tentado por el diablo. Vamos a ver un poquito más profundo para que puedas comprender lo que es el concepto judío ortodoxo de qué es y cómo funciona la tentación. Y Santiago menciona ese concepto, alude a ella. Cuando dice, vamos a leer un poquito más, porque cada uno, la tentación proviene de sus malos deseos. Estoy leyendo de la versión Latinoamérica católica. Ahora, ¿por qué dice aquí de sus malos deseos? Que lo arrastran y lo seducen. Y en el seno del deseo comienza el pecado. ¿En el seno de qué? El deseo. Y toma cuerpo. Y el pecado, una vez consumado,
engendra la muerte. ¡Wow! Esto es potente, amigos. Estamos hablando acá de que Jesús fue tentado de sus propios malos deseos. ¿Acaso esto es lo que está diciendo Santiago? Y que lo arrastran y lo seducen, y en el seno de su deseo comienza el pecado, y toma cuerpo, si toma encarnación, forma, expresión, y el pecado una vez consumado engendra ¿qué? La muerte. ¿Fue muerto Jesús? ¿Fue matado Jesús? Esto es problemático. Ahora vamos a ver un poquito sobre qué es el concepto hebraico, judío, del aspecto de tentación. Primeramente, cuando Adán fue creado, dice que fue creado con dos inclinaciones. Originalmente, si leemos en Génesis, la mujer nunca, y el primer hombre y mujer nunca fue tentado de lo interior, siempre fue tentado por lo exterior, hasta el momento que tomó del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y el mal, y fue ahí que se introdujo por primera vez una tentación interna. Esto lo dicen los sabios y eso lo dicen nuestros rabinos. Y es por esto que entendemos que cuando la tentación viene o proviene al resultado, viene de la parte de la Yetzer Hará, la inclinación malévola, en la cual se conecta con el tentador, el Satán, para provocarnos a ceder a aquella cosa que es presentado a nosotros como algo de gran gusto, gran deseo, algo que está conectado ya en nosotros. Es decir, antes era exterior, al fuera de nuestro sentido, y por lo tanto lo podemos resistir. Pero ahora, después de lo que Java y Adán tomó del fruto del bien y el bien y el mal están en nosotros, y esto expresado con la doble yud que se expresa en la palabra cuando dice que iba de reformar al hombre, formó y reformó al hombre. Hay un doble yod en hebreo. Aquí hallamos lo que Santiago se estaba refiriendo. Nadie puede decir que Dios lo está tentando o que lo está llevando al punto para que sea tentado por sus concupiscencias o sus malas inclinaciones. Más bien lo que Santiago nos dice, y este es el concepto hebraico, que cuando uno es tentado es porque ya hay algo adentro de él o ella que le gusta, que le desea lo que está haciendo. Es aquí donde vemos que somos entonces arrastrados por esos deseos y somos seducidos cuando caemos, y es ahí en el seno de este deseo que comienza, en ese seno, en esa lucha, comienza el pecado a tomar cuerpo, y a tomar cuerpo consume el ser y es lo que produce lo que es pecado, y el pecado causa una consecuencia que se llama muerte, mete nuestra existencia. Ok, ya comprendemos ahora el concepto. Pero regresamos al problema, el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No, amigos, un gran problema aquí. ¿Por qué? Porque hallamos que Jesús no fue llevado por el Espíritu, sino más bien por sus deseos, su espíritu o su alma que lo estaba llevando al desierto para ser tentado por lo que es su inclinación malévola que está en él. Y eso está confirmado porque dice aquí en el verso 3, usa la expresión en el griego, y vino en él, no a él, sino vino en él. La razón por qué cambiaron el tenso en muchos de los más recién manuscritos del griego es porque querían aparentar que Jesús no podía ser intentado interiormente, sino forma como el primer Adán por la forma exterior, cuando literalmente dice lo opuesto, era por lo interior. Esta lucha que vemos del verso 1 al verso 11 es una lucha interna que, si vamos a creer que realmente existió y que Jesús compartió
esto con sus emisarios, sus discípulos, si vamos a creer eso, tenemos que entender entonces que es una lucha eterna, interna, que Jesús ahora está expresando a Mateo, de que él está teniendo una lucha increíble, y esto nos revela un aspecto. Si vamos a creer esta parte, recuerda, hay algunos eruditas que dicen que esta historia del verso 1 al 11 es totalmente fabricado, es un invento, pero vamos a decir que no lo es. Vamos a asumir, para darle lo que es el razonamiento de credibilidad a esta historia de la tentación de Jesús. Entonces tenemos que ver esta historia, este recuento de esta tentación, que solamente Jesús y su inclinación malévola al Satán estaba presente, que era una lucha interna, una lucha que él estaba luchando en sí mismo con sus deseos que lo llevaba a ciertas cosas. Y dice aquí, comenzó primeramente con el deseo de tomar agua y comida. ¿Cuándo fue la primera cosa que fue tentado? Obviamente, digamos que él estuvo en ayuno en el desierto, y en eso tuvo un hambre increíble. Y su Yetzer Hara, el tentador, el Satán adentro del Yetzer Hara, le dice a él: si eres hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso, si eres hijo de Dios? No que ustedes lleguen a pensar en conceptos cristianos, Dios el Hijo, sino hay una expresión Ben Elohim, que se refiere a todos los descendientes del rey David. Y lo que su inclinación es de si de verdad tú eres el Mesías, si tú eres el rey que Dios va a escoger para sentarse sobre la casa de David y restaurar lo que es el trono de David, como dice el Salmo 2, entonces tú vas a poder decir sobre este pan, estas piedras, conviértase en pan y Dios va a hacer el milagro. Interesante que la respuesta de Jesús a su propia inclinación. El hombre no solo por el pan vivirá. En el hebreo la palabra pan es lechem, que tiene dos connotaciones muy importantes. Número uno, con pan, se sostén. Y segundo, con hacer una guerra, luchar una guerra, declarar una guerra. Además, en algunas ocasiones raros, se refiere también a una mujer. El pan hace referencia a la mujer. Aquellos que han estado conmigo acerca de la bendición del pan, cuando hacemos el lechem, la bendición del pan, sabemos que esto también refiere a la mujer. Y es por eso que cubrimos el pan en el Shabbat, para no darle vergüenza al pan, que el vino toma precedencia sobre la bendición que el pan. Y por lo tanto se conecta el pan con las velas del Shabbat y con el vino, en la cual representa a la mujer, porque ella es la que trae el pan a sus mesas. Así dice Proverbios 31, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí hallamos que el hombre no solo vivirá por el pan solo, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y sobre esta ocasión, en cuanto a la mujer, dice Rashi en Bereshit 39:6, el pan nutre al hombre y es una lucha de su naturaleza en competición con sus otros seres humanos que viven, y produce junto una naturaleza de inteligencia en la cual el hombre puede ser maestro del mundo. Así dice también el comentario de Rabino Hirsch sobre Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Pero además vemos algo más profundo. No solo tiene esto que ver con una lucha interna de saciarse de un bocadito de pan, de sostén físico, porque había tenido hambre y sed, sino habla también del deseo de querer lo que es dinero, porque es sostén, es parnasá, querer mujer, que está dentro de todo lo que es normal. Todo esto implica simplemente bajo la palabra de lechem, pero algo más, declarar una guerra. ¿Guerra contra quién? ¿Quién iba a declarar guerra? ¿Guerra contra quién? Él tenía ya un motivo de declarar guerra. Todo esto envuelto en lo que es el concepto de pan. Y aquí viene la inclinación malévola y dice, ¿sabes qué? Si de verdad tú eres el Mesías prometido, el rey de Israel,
dile a este pan que se convierte, es decir, a esta piedra que se convierte en pan. En la primera etapa vemos que él está siendo tentado por su Yetzer Hará, su inclinación malévola para desear poder, dinero, mujer. Esto nadie lo enseña, pero es exactamente la tentación que hallamos en Lechem. Pero vamos a ir más adelante. El verso 4 dice: y él respondió, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, esto está basado, seguro, en Deuteronomio, que literalmente el pan es algo que Dios provee. Nosotros no tenemos que preocuparnos por el sostén. ¿Por qué? Porque Dios es que da a cada cual su porción. Dice Pirkei Avot que el hombre que está contento con su porción es un hombre rico. Esto lo dice. Por lo tanto, si tú estás satisfecho con lo poco, tú eres un hombre rico, aunque no tiene mucho. Totalmente contrario a estos predicadores de la televisión, evangelistas, que tratan de proclamar la doctrina de prosperidad. Hermano, hay que... Y ellos son los que están ricos, los demás están pobres. No. Una persona realmente que está rico es una persona que sabe que lo que tiene y puede estar contento con lo que tiene porque sabe que Dios lo está sosteniendo en todas las cosas que pone su mano a hacer. Pues aquí viene una buena respuesta, no solamente en cuanto al pan físico, al sostenimiento, sino también en cuanto a la mujer. Dios va a dar a la mujer. Y para aquellos que piensan que Jesús no estaba casado o que no le gustaban las mujeres, van a tener una gran sorpresa cuando entramos en Mateo y vamos a leer y ver que de verdad, en la fin de la historia, Jesús tuvo una mujer. Tuvo una mujer en la cual se casó con ella. Pero esto no le gustó a la iglesia. Tuvieron que cambiar la historia y eso lo vamos a ver también. Y no solamente que le gustó una mujer en la cual se casó, sino le gustaba a otras mujeres también. Él era de sangre y carne, humano 100%, y su tentación que lo estaba llevando de corazón es indicación de esto, por eso se llama la tentación de Jesús. Jesús mismo se estaba provocando su propia tentación, que tuvo que luchar contra ella utilizando lo que es la Torah, como todo judío tiene que hacer, luchando contra su Yetzer Hará. ¿Qué tipo de cambio causa esto? Un cambio totalmente diferente de una perspectiva de un judío. No Superman, no Dios hecho carne, sino 100% sangre y carne. Que le gustaban las mujeres como a mí me gustan las mujeres. ¿Me explico? Claramente. Que le gustaba comer como también a ustedes les gustan comer. A mí me gusta comer. Bueno, ahí no termina. Porque si no fue así, entonces ¿sabe qué? ¿Qué hace Dios tentándolo? Llevándolo a las manos del diablo. Que es contradictorio lo que hemos leído en Santiago. Concepto judío. Aquí hay algunos problemas grandes para el mundo cristiano, créalo o no. Pero vamos a seguir adelante. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Es el pico de arriba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues entonces el diablo, aquí estamos viendo su Yetzer Hará, el Satán adentro, metiendo el pincho, porque recuerda el asunto de él, yo soy hijo de Dios, yo soy descendiente del rey. Yo tengo derecho de reclamar lo que es mío. Yo soy hijo del rey, yo soy descendiente de la familia de David, como vimos anteriormente. Eso fue un reclamo que claramente su papá era Joseph, si vamos a seguir el Evan Bohan y algunas de las traducciones más antiguas no mencionan nada de lo que es un nacimiento virginal. Eso fue inventado mucho más después. Entonces, ¿qué es lo que hallamos aquí? Dice, entonces lo llevó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, mira la expresión. Yo quiero que ustedes vean lo que dice el Salmo 2, porque al Salmo 2 Dios le dice al rey David, hoy yo te he escogido, hoy yo te he engendrado, hoy tú eres mi hijo, hijo amado. A David le dice hijo amado cuando él asume la potestad de ser rey.
Todavía aquí Jesús no fue asumiendo ninguna posición de rey. Simplemente el hecho de que él creyó que él tenía derecho sobre el trono de David. Y eso lo vemos a través de su vida, de acuerdo a los evangelios. Él creyó que él tenía el derecho de asumir el trono de David y restaurarlo. Totalmente contrario a los puntos de vista de muchas de las personas que escriben de un reino que no es de este mundo. Bueno, vamos a ir más adelante. Y se le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? ¿Por qué vas a echarte abajo? Porque dice en el Salmo 91:11: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tus pies en piedra. ¿Qué significa esto? Que este fue un salmo, el famoso Salmo 91, que el que habita bajo la sombra del Omnipotente estará bajo lo que es la ala de Dios, la protección divina de Dios. Lo que esto se refiere es la protección divina sobre aquellos que caminan de acuerdo al caminar de Dios. Es una aseguranza que él ahora repite en respuesta de la tentación de ¿qué? De hacerse el Todopoderoso, de hacerse el que está encima de todo. El templo, gobernando y controlando el templo, supervisando el templo, como hizo el rey David, que tuvo su asiento en el templo. Yo quiero que ustedes lean un momento el capítulo 10 de Juan, donde él entra durante la fiesta de la rededicación del templo, conocido entre nosotros como Hanukkah, y él le enfrenta a los líderes sacerdotales de que le devuelven en forma de inferencia al trono de David, porque ellos habían usurpado lo que es el trono, el asiento, la posición davídica, teniendo el potestad del aspecto político religioso del país. Lo usurparon, y por esto le vino sobre los sacerdotes, nos dicen nuestras costumbres hebreas, tremendo desconexión del movimiento saduceos. Ya los saduceos no existen, los asmoneos cesaron de la historia por causa de esto. Y es aquí que hallamos que Jesús sí tuvo un interés de restaurar, de reestablecer durante el tiempo de su vida el trono de David, para asumir el trono. Y esto lo vemos aquí en Mateo. Él codiciaba, él deseaba, él anhelaba, él peleaba, él tenía que fajarse, lo hacía. Y es por esto que Santiago nos hace recordar de un aspecto de la vida de Jesús que muchos no se dan de cuenta. En el capítulo 4 de Santiago, ¿qué es lo que dice? ¿De dónde vienen estas guerras? ¿De dónde están estos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro? Cuando se les niega a los que codician, ustedes matan. Cuando no consiguen lo que codician, ustedes discuten y pelean. En realidad, ustedes no tienen por qué no piden. Y si piden algo que no lo consiguen porque piden con mala intención de derrocharlo después en sus placeres. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo significa la enemistad con Dios? Por lo tanto, el que pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué dice esto? No piensen que la escritura dice en vano. Está hablando de las escrituras hebreas, no las cristianas. Las cristianas no existían todavía. Dios quiere celosamente a nuestro espíritu, y en hacer favores nadie le gana. Y añade a la escritura: Dios resiste a los orgullosos y concede sus favores a los humildes. Por esto, sométense. Aquí no dice a Jesús. Fíjate lo que Santiago dice: sométense a Dios. Resisten al diablo, es decir, la tentación, y huirá de ustedes.
Acércanse de Dios y Dios se acercará a ustedes. Purifíquense con sus manos si han cometido el mal y santifíquense su corazón si están dudando. Reconozcan su misericordia y siéntala, llórenla, que la risa se cambie en llanto y la alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor, no está hablando de Jesús, está hablando del eterno Dios, y Él los levantará. Dios lo levantará. ¿Qué fue lo que aprendió Santiago de su hermano que pasó supuestamente todo esto? Yo estoy convencido a través de estos textos que Santiago entendió que su hermano falló y fracasó en cuanto a esta sumisión. Vio que en cuanto al pan y en cuanto a lo que es estar en el pináculo del templo y ahora siendo puesto lo que es el deseo de ser el Mesías, cedió, doblegó, y yo te lo voy a comprobar en un segundo. Hay una palabra en el verso 10 que vamos a ver que es muy importante en el griego, y algo que dice Bruce Metzger de esto. Pero déjame, antes de ir allá, hacer otro comentario. No tentarás al Señor tu Dios. Esto es un pasaje que se halla en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Y nos enseña, y no ponga a prueba al Eterno vuestro Dios, como lo probaste en Masá. La Torah nos enseña que nosotros no debemos de basar nuestra fe en milagros. En la parashá de Vaishlach, donde Jacob hace todo lo posible para ceder o apaciguar la ira de Esaú, toma mucha precaución, aún enviándole regalos a Esaú, con el fin de tener completa fe en Dios para protegernos. Nosotros tenemos que hacer todo dentro de nuestra posibilidad para prevenir las malfortunas y no depender en milagros. Así como nos dice la Torah claramente que Dios habría de enviar falsos profetas haciendo señales y maravillas con el fin de probarnos, ver si de verdad vamos a pasar la prueba. Y dice que si hay entre vosotros, y si dice así la Torah, si parará entre vuestros medios algún profeta o soñador de sueños, estamos hablando de deseos aquí, y producirá una señal o milagros o algún milagro en el cielo, y este milagro maravilla llega a pasar de lo que yo le había dicho, y entonces le dice y le enseña, sigamos a dioses de hordos, o que le enseña acerca de adorar un Dios que vuestros padres no aprendieron. Dice aquí, no lo escuche la voz y las palabras de aquel profeta o aquel soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios te está probando para ver si en realidad lo amas, y si lo amas de todo corazón, y así te toma para ti una prueba. De verdad, oh pueblo de Israel, de verdad, si ustedes aman a Dios, vas a seguir a este que fue uno que pensó que él era el enviado. Y dice el Eterno vuestro Dios en Deuteronomio 13, versos 2 al 5. El Eterno vuestro Dios te seguirá y a él le dirá con temor. Este es el mandamiento que observarás cuando escuchas su voz. Y escucharás y lo servirás y te amarrarás a él si es totalmente un profeta verdadero. Nuestra fe debe ser impuesta en Dios, no en los actos de un milagrero o un obrador de milagros. La cristiandad en sí fue basado en su fe en los milagros de Jesús, en las maravillas, en los prodigios de Jesús, en la cual viola la misma enseñanza de la Torá hallado en Deuteronomio. Es por esto que dice aún Juan y testifica Juan, el Evangelio, de lo que el pueblo de Israel también testifica, que sí, él vino a los suyos, nació entre los suyos, judío 100%,
pero los suyos no lo recibieron. Era un Mesías, un rey rechazado, en todos los aspectos. Y una vez que es rechazado, jamás en la historia de nuestro pueblo puede ser recibido de nuevo, porque queda como un estirpe echado fuera, sin posibilidad de reganar o regresar para cumplir lo que supuestamente dejó de cumplir, que fue casi el 99% de las profecías de la Torá y de los profetas. Bueno, aquí no termina la historia. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice el verso 8, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoréis. ¿Qué es esto? Aquí estamos viendo el Satán o la Yetzer Hará trabajando adentro de Jesús diciendo, tú ves todas estas naciones, todos estos pueblos, estas masas de gente, serán tuyas. Serán tuyas si tú me vas a servir. La Yetzer Hará, el Satán, si tú te llevas a guiar por lo que yo te voy a guiar. Wow. Ahora, obviamente la pregunta es, ¿se llevó a llevar después de esta tentación? Bueno, yo quiero que ustedes se recuerden lo que acabamos de leer acerca de el enfoque del Mesías siempre es en Dios, no en sí mismo. David el rey siempre el enfoque nunca fue en su persona. Moshe Rabbeinu su enfoque nunca fue en Moshe Rabbeinu. Todos los profetas que Dios envió su enfoque nunca fue en ellos como mensajero de Dios. Fue siempre el mensaje y en Dios. Y cuando un mensajero viene enfocando toda su atención en sí mismo, este es uno de los que nos habla de Deuteronomio, que no hemos de hacerle caso, ni siquiera escuchar sus sueños, ni prestarle atención a ninguna de sus amenazas, aunque si nos mandan al infierno si lo rechazamos. Recházalo, es lo que dicen nuestros profetas. Y Dios le asegura a la persona entrada gratis en el mundo venidero, por escuchar y amar al verdadero Dios sobre un falso profeta. Y el pueblo de Israel, todos los sabios y todos los líderes, lo han declarado ni siquiera un profeta, ni siquiera un Mesías, sino una persona que pensó que era alguien. Y claramente fue rechazado en todo sentido, todo término, y fue puesto a la muerte. Pero aquí no termina, porque claramente él vio la tentación de poder. Ya vimos lo que es el pan, vimos lo que es el servicio religioso, estar en el templo, encontró lo que es en la adoración, y ahora vemos control de la población, la masa de gente. Estamos hablando aspectos que están dentro del corazón de uno que se cree que es rey, y que va a ser rey, y que va a ser coronado como rey, y que Dios va a estar con él como rey. Estas tentaciones son real a uno que es un rey y su ego está concentrado en ser él. Esto se llama en hebreo Yesh. Por lo tanto, muchos hebreos y muchos rabinos lo han declarado Yeshua como el ego de sí mismo. Él es él. Él es para él. Él es únicamente él. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en los mismos evangelios dice y usa sus palabras diciendo que si yo sería exaltado, traería a todos los hombres hacia mí. Dice hacia él y no hacia Dios. Es decir, el enfoque de todo su ministerio, lo vas a ver, es de engrandecerse así utilizando la humildad, utilizando las maravillas y los prodigios, utilizando lo que es el espíritu de la piedad y mansedumbre, utilizando el nombre de Dios haciendo curación, que también los grandes sabios de esta época lo hacían también. Y dice, aquí mismo hay el potente pasaje y la respuesta. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo
a él servirás. Eso está basado en Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Y la Torá nos enseña que debemos de ambos amar y temer a Dios. Esto significa que Dios tiene gran reverencia, hay que tener gran reverencia y tomar a Dios con gran respeto y de gran asombro en la presencia de alguien que tiene todo el poder y toda la autoridad como rey presidente de todo el mundo. El mismo rey David, el mismo Mesías tendrá el temor de Dios, de tal forma que temblará para hacer la voluntad divina. Pero como vemos y veremos, no es esto. Yo quiero ilustrarle lo que dice Bruce Metzger en su comentario del manuscrito más antiguo de este pasaje, y es importante, porque aquí utiliza lo que es una expresión. En las palabras del capítulo 4, verso 10, del griego hupago, fueron originalmente en el texto. No hay razón satisfactoria que se pueda hallar la causa o la razón por su omisión. De otra forma, si tuviesen ausente en lo original, los copistas llamaron estas palabras en la boca de Jesús, donde no hay variación en la lectura en Mateo 16, verso 23. Y esto habría sido muy probablemente el caso aquí, que lo habían inyectado esta palabra hupago. Ahora, hupago es la palabra aquí en verso 10, traducido como vete, vete Satanás. Hay una pregunta aquí, ¿estaba esto escrito aquí o no? ¿O fue añadido, dice Bruce Metzger, por los copistas por causa de lo que dice Mateo 16, verso 23? Y la palabra hupago no solamente significa vete como algo inmediato, es totalmente lo opuesto, no es inmediato. La palabra griega hupago significa vete despacito sin que nadie se fije. Por favor, ya, retírate. Por favor, ya no puedo más. Esto, si vamos a aceptar que estaba aquí originalmente y fue removido y luego fue añadido, porque esto estaba sucediendo, entonces tenemos un problema acá. Entonces estamos viendo si este es el caso, como es traducido en muchas de las versiones que aceptan en la noción que estaba presente, aunque no están en los manuscritos más antiguos. Entonces leería lo que sería una resistencia, que ya la defensa de Jesús se había caído. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Vete despacio, no tan despacio, a mí me gusta esto, este sí me gusta. Y aquí vamos a ver que marca la historia de Jesús, que muchas de las cosas que él hacía, los prodigios y las maravillas, fue porque él vio que él iba a ser exaltado por lo que él iba a hacer, iba a ser utilizado para que la gente lo adorara y creyera en él y que fueran a él para la salvación y no a Dios. Esto es lo implicado de la palabra griega vete pero que nadie se entere. Sí, despacito. Estimados amigos, esto es algo potente acá, muy potente, porque lo que estamos viendo aquí es un rendimiento de Jesús al poder de su propio Yetzirah, y quiere que por favor que se quede que nadie se entere. Y es aquí donde dice vete, pero despacito, porque está escrito, al Señor tu Dios lo adoraréis y solo a Él. ¿Qué es lo que está diciendo? De verdad yo sé lo que dice la Torá dice que solo Dios, pero yo quiero que me adoren. Déjame hacerle una pregunta a ustedes que me están mirando. ¿Ustedes están adorando a Jesús? ¿Ustedes están sirviendo a Jesús? ¿Ustedes están postrándose a Jesús? ¿Ustedes están diciendo, Jabriel, Jesús es mi Señor y mi Salvador, algo que solamente le corresponde al Creador del mundo? Si estás haciendo esto, le estás dando fortaleza a la Yetzirah de Jesús, y se cumple en él que él entonces rindió y accedió a ese deseo. ¿Siguen ustedes creyendo en él así?
porque más poder le vas a dar a su Yetzer Hará y la inclinación en este mundo de crear más oscuridad. Mientras que ustedes lo reconocen como tal, así Él se enaltece. Y Dios no es glorificado, pero su Yetzer Hará, el Satán, es glorificado. Mientras que ustedes alaban a Chui, ustedes están dándole gloria al Satán, a la Yetzer Hará, al egoísmo, al autocentrismo de este mundo. Y es por esto que cuando estudiamos esto, la revelación tan potente de libertad y de verdad puede romper las verdaderas suyas en su mente y su corazón, para que realmente puedan ser libres de toda servidumbre de seres humanos, incluyendo, sí, de un hombre que quiso ser Dios. O mejor dicho, para los Nezaritim, un hombre que quiso ser el Mashiach y no lo logró. Pero aquí no termina. Jupago, por favor no te vayas, pero vete, ve, suave. En el verso 11 ahí continúa y dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, es interesante esto, porque aquí dice que entonces el Satán se retiró despacito de él, y aquí que se acercaron mensajeros, y aquí la palabra mensajeros no necesariamente habla de ángeles espirituales o enviados, sino emisarios, que entonces le alimentaron. Recuerda, él estaba en ayuno. Amigos, hemos terminado con este capítulo, o no capítulos, esta parte de la tentación de Jesús. Y esto es solamente el principio. Todavía falta la otra parte donde él principia su ministerio en una boda y unas cosas acá, y vamos a ver que el comienzo de la exaltación de Jesús comienza potentemente. Pero es aquí donde vemos que el temor de Dios y esta tentación está latente en Jesús durante todo su ministerio, y vas a ver que estas tentaciones en esta área siguen repitiéndose cada vez cuando vemos la multiplicación del pan, cuando vemos lo que es la confrontación con los líderes, cuando vemos de nuevo la confrontación de los líderes en el templo y en los líderes políticos. Esa tensión de tentación está constantemente en él hasta finalmente lo toman y lo matan. Ahora, la pregunta del 1000. Esto es, si asumimos que esta narración es realmente algo no fabricado, y si es fabricado, tenemos que remover el verso 1 hasta el 11 en toda esta historia. Por lo menos tenemos que remover, si vamos a ir a lo más original, para tachar el verso 10. Vete, Satanás. No está presente en los manuscritos más antiguos. Más bien leería, entonces Jesús le dijo, porque está escrito, al Señor tu Dios adoraréis, y a Él solo serviráis. Ya cambiaré un poquito el tono, ¿no crees? A ellos aceptar y imponer estas palabras hacen más daño que bien. Pues déjalo ahí como estás. Entonces vas a tener un gran problema. La palabra esa, upago, que significa que no te vayas tan rápido. No vete, sino vete lentamente. Ve retirándote de mí poquito a poquito. Y eventualmente eso es lo que pasó. Si vamos a aceptar la primera versión, Satán fue retirándose del ministerio de Jesús hasta el momento que lo mataron. Y ahí terminó, como vamos a seguir leyendo en este estudio de Mateo. La autenticidad de Mateo presenta grandes problemas al mundo cristiano, al mundo mesiánico,
y al mundo Nezaritim en su reconstrucción del Nuevo Testamento. Le digo la verdad, me alegro que soy judío ortodoxo y que puedo yo confiar en la Torá, en el Tenach, en las escrituras hebreas, porque ellas son palabras inspiradas sin error. ¿Por qué usted no decide hacer lo mismo? Descarta lo que es lo añadido, lo que llaman nuevo, que no es nuevo. ¿Por qué no te bases en lo que también los discípulos se basaron? Nuestras escrituras, nuestras costumbres, nuestras enseñanzas. Y así puedes dejar a un lado todo lo que es en arena o grama insegura. Es como la arena del mar, que cuando la ola entra, se le lleva la arena y va hundiéndose más profundo y más profundo en más mentira para cubrir las fachas y los huecos que contiene las doctrinas. Y como hemos visto ya, hay un gran problema. El hecho de que Mateo dice que fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo es algo que el mismo Santiago dice, no, no puede ser, sino la persona es llevada por su propio mal. Este mensaje es, ¿acaso Jesús fue tentado por su propio mal? ¿Su propia inclinación malévola dentro de él? ¿Fue él seducido? ¿Fue él tentado por sus concupiscencias y deseo de ser grande? Bueno, nuestra opinión es sí, pero sabemos que la opinión cristiana es, no, no puede ser, él es Dios, ¿cómo puede ser eso posible? Les digo, somos seres humanos. Y como seres humanos, de sangre y carne, y espíritu y alma, Él se rindió a su debilidad de querer ser alguien que habría de cambiar la historia. Y se dio. Y no te preocupes. Y quiero que sepas, para aquellos que me están mirando y dicen, ¿se ha vuelto loco este rabino? No. Como judío, él está haciendo lo que se llama en hebreo tikkun, reparación por todo el daño que él ha hecho. Y de acuerdo al Rambam, fue necesario que esto sucediera, que esta religión llamada la cristiana, la mesiánica, o cualquier nombre que lo quiera llamar como Notzrim o Netzerim, mismo cosas en diferentes vasijas, la misma historia contada en diferentes formas, con diferentes nombres. Pero Él vendrá al fin de la época, cuando venga y se establezca el verdadero Mashiach, y va a mostrarle a todos lo que le hicieron su familia, porque solamente era un labrador y pensó que era un profeta. Y le va a mostrar las heridas, y si todo esto fue lo que me hicieron la casa de mi familia, la casa de mis armados, porque yo no era el profeta, porque yo no era el Mesías, y me castigaron. Y ustedes deben de regresar, deben de abandonar y buscar la buena senda, que es la senda de Dios. Él va a decir, busca Torá, únate al pueblo de Israel, conéctate a las 7 leyes de universal. Y vamos a ver en el próximo que él fue andando a todas las sinagogas. Y esto introduce el tema para el próximo estudio. ¿Acaso cuando Jesús retorna, porque yo estoy convencido que va a regresar, no como el Mesías que todos creen, sino como un judío más que hizo reparación y que está haciendo reparación en la actualidad? Cada cristiano que llega a conocer la raíz del judío Jesús y se desconecta con la falsedad de los nezaritim y de los mesiánicos, le hacen una gran ayuda a Jesús, el judío, en restaurándolo a su lugar apropiado, como un judío que quiso hacer el bien. Y cuando ustedes hacen eso, Él es restaurado en su lugar apropiado en la casa de Israel. Pero más que tú le achacas más cosas negativas, dándole más
gloria, más honra, más carga y más tiene que él pagar por el daño que causando esto sobre el mundo. Por eso yo le invito a los pastores, yo le invito a los cristianos, yo le invito a ustedes que de verdad, no estos estudios bíblicos que tú ves los que están predicando a la inspiración del pastorcito por el dinero en el púlpito para que se llenen las iglesias. No me hagan eso. Vayan al original de su Biblia, del Nuevo Testamento. Escudriñe correctamente los manuscritos que fueron totalmente tergiversados. Abren sus ojos para que vean lo que sus padres le han dado en sus manos. Como dijeron los de Filadelfia, que dijeron todos los que están enfrente de nosotros es cosa corrupta, inconfiable. ¿Cómo podemos depender en esto para recibir testimonio de que Jesús es el Mesías? La iglesia primitiva de la iglesia de Filadelfia le respondió así a Irene, uno de los padres de la iglesia. Y esto estamos hablando alrededor del año 200, 300, y ustedes, que han pasado más de 2000 años, tienen fe ciega en lo que dicen los pastores. Y los mismos pastores no saben ni siquiera saber qué dicen los manuscritos más antiguos porque no han estudiado. Amigo mío, cuando llegas a entender las raíces de la autenticidad de Mateo, no van a creer en Mateo anymore. Van a creer en la Torá, en las escrituras de antigüedad que había hablado Pablo y lo demás Santiago. Las escrituras hebreas, que es lo que la única cosa que poseían en sus manos, juntamente con las enseñanzas de los grandes sabios de su tiempo. Por eso yo estoy lleno de pasión. La mejor cosa que un judío o un cristiano o un mesiánico puede hacer a otro cristiano es que de verdad estudien los manuscritos más antiguos de sus evangelios, porque es ahí que ustedes se van a dar cuenta el gran error donde ustedes están. Y algún día se van a dar cuenta la gran mentira que le han vendido. Pero ahí vamos a continuar, porque quiero llevarle hasta el Evangelio de Mateo hasta el final, porque obviamente este es el Evangelio que supuestamente se basaba en los ebionitas y seguro los nezaritim. Invita la próxima semana a vuestros pastores, a vuestros hermanos cristianos que sintonicen este estudio en vivo. O si no, pásale este video. Y yo con mucho gusto, y este es el reto, le digo a los pastores, a los mesiánicos, si usted desea invitarme a su congregación, ya a mí me dieron una carta por varios rabinos que me da permiso de dar una charla en su congregación, si así desean. Pero ten cuidado, preguntas difíciles, Torá, vamos a ser bíblicos, no simplemente opiniones teológicas de denominaciones evangélicas o protestantes. Vamos a ir al original. Yo le reto a ustedes, pastores, yo le reto a usted, amigo cristiano, yo le reto a ustedes, aquellos que son descendientes judíos, anusim, que se han mezclado con esta red de llamado cristiandad, mesianismo, nezaritim. Sálgase de Edom, sálgase de Roma, huye y regresa al redil de la Torá, de Dios, de la fe de Jesús, no en Jesús, de Jesús, que es el judaísmo ortodoxo. Y vas a ver un gran cambio en su vida y un gran cambio en tu medio ambiente. Shalom, shalom, le vemos a la próxima.